Dios les bendiga mucho. Vamos una vez más a meditar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, el versículo 23 en adelante, lo leemos y dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Vamos a meditar un momento en esta palabra. En este tiempo donde hay una crisis tremenda, donde hay sufrimiento en muchas familias, no podemos ignorar la situación que estamos pasando. Hay dolor en muchas personas, en muchas familias. ¿Qué hacer en momentos difíciles, en momentos de tribulación y angustia? No es fácil. Tenemos aquel texto que dice: si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante salmos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Pero tenemos algo más que esto, que sobrepasa esos límites. Es alabar a Dios en momentos de dificultad. No cualquiera lo entiende, porque muchos dirán: ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a adorar a Dios en este momento donde estoy pasando dificultades y tristezas? ¿Cómo voy a adorar a Dios en un momento cuando he perdido a alguien de mi familia? Quizás alguien diga: ¿cómo voy a adorar a Dios si estoy enfermo? Si estoy pasando dificultades. Déjeme decirle que esto rompe los límites, esto rompe las cadenas, esto rompe las paredes, esto revienta cualquier opresión que pueda estar causando angustia en tu vida y en tu familia. Dice que en la medianoche, mientras Pablo y Silas estaban atados con cadenas en el cepo, en una cárcel de máxima seguridad, sintiendo dolor, sintiendo angustia, empezaron a alabar a Dios. Empezaron a cantar himnos a Dios. No empezaron a renegar: qué barbaridad, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Quizás hay personas que ahora están quejando y están diciendo: ¿por qué a mí? Muchos cristianos creen que a ellos no les va a pasar ninguna enfermedad, que a ellos no les tiene que pasar absolutamente nada malo. Y cuando alguna adversidad llega a su vida, creen que es que Dios se alejó y que están completamente abandonados. Mire lo que hacía Pablo y Silas en momentos de angustia y dificultad. Dice que oraban a Dios. Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos, y los presos les oían. Había mucha gente alrededor, había mucha gente cerca. Ellos elevaban la voz cantando, orando y cantando ante la presencia de Dios, y los demás estaban escuchando. Me imagino que estaban confundidos diciendo: ¿cómo es posible que estos hombres están alabando a Dios en medio de dificultad? ¿Cómo es posible que estos están cantando si están en el cepo? Usted y yo, ¿cómo estamos ahora? Quizá algunos están pasando tremendas dificultades más que otros. ¿Qué podemos hacer en este momento? Jamás usted piense que alejándose de Dios su problema se va a resolver. Nunca piense usted que está de vacaciones porque no está yendo a la iglesia, porque está cerrada, o porque alguna dificultad hay en el momento a causa de la pandemia.
Es el momento donde la iglesia tiene que acercarse más a Dios. En momentos de mayores dificultades es cuando aquella persona que se había alejado de Dios debe acercarse nuevamente y clamar a Dios misericordia. Es ahora donde Dios está esperando que toda esta persona que antes había andado alejada vuelva al camino de Dios y le clame a Dios de veras y con un corazón íntegro y sincero, no por mientras. Es momento donde aquel que es cristiano y está pasando situaciones difíciles empiece a orar y empiece a cantar y empiece a proclamar salvación para la familia. Muchas familias en este momento de crisis y dificultad han logrado que el resto de su familia se reconcilie, el resto de su familia se acerque a Dios. No permitas que la dificultad te aleje de Dios. Jamás permitas que la dificultad y el momento difícil del problema, de la enfermedad o de la pandemia o de la crisis o de lo que sea, jamás permitas que esto te aleje de Dios. Al contrario, que esto sirva para acercarte más, para orar más, para adorar y alabar a Dios más. Y que de esta forma se rompan las cadenas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice ahí en el versículo 26 del capítulo 16, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. ¿Quieres que esas cadenas se rompan ahora mismo?